Vamos a mirar el verdadero concepto de la deidad en tres personas no es ni católico ni pagano. ¿Listos? Sí. Porque dicen, no, es que la Trinidad es pagana. Eso dicen los testigos. Y uno dice, uy, si era pagana, ¿será que sí era pagana? Pero bueno, yo no digo nada porque como está en el Espíritu. Entonces, vamos a mirar si eso es verdad. Los problemas con la Trinidad son los siguientes. El término no aparece en la Biblia. El término no aparece en el Espíritu de Profecía. No le podemos dar el nombre de Trinidad a Dios cuando ese título no es bíblico. ¿Sí o no? Porque sería un título que no es bíblico. ¿Cómo le voy a decir yo a Dios, Trinidad a Dios, cuando no es bíblico? Yo le estoy dando un título raro, un título formado que no hay forma, no lo encuentro. No existe una definición clara de esa palabra. Viendo todas esas variantes, pues el término Trinidad como que no es tan claro, como que puede ser una cosa, como que la otra, como que el Hijo es menor, como que el Espíritu Santo sale del Padre o del Hijo, o que es poder, bueno, tantas formas que pueden ser. Entonces, pues ese término como que no significa, o significa muchas cosas para la gente. La naturaleza del Espíritu Santo no está totalmente revelada, y de eso tenemos que estar claros, ¿no? No está totalmente revelada. No podemos responder lo que no está revelado, ni especular sobre lo que no sabemos. Seguir estudiando sobre la personalidad del Espíritu Santo puede llevarnos a pisar terrenos peligrosos. Esos son los problemas en cuanto a la Trinidad, o en cuanto a la deidad. Mejor hablamos de ahora en adelante en cuanto a la deidad. Vean si tenía estas variantes aquí. ¿Qué fue lo que se dijo en el Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea viene siendo en el 325, pero antes del Concilio de Nicea, miremos qué creía la Iglesia, es decir, antes del 325. Los primeros padres no contaban ni con el término Trinidad, ni con el de persona, y así expresaron su fe con una terminología a veces vacilante. Tal es el caso de los padres apostólicos como San Ignacio de Antioquía y aún el de los apologistas como San Justino. San Ireneo nos habla del Logos como un ser engendrado y coexistente siempre con Dios. Pero miremos por ejemplo qué dijo Origen, que vivió desde 185 al 254. Él dice: si esta fuera el caso, el Espíritu Santo no sería reconocido en la unidad de la Trinidad, junto con los inmutables Padre e Hijo, a menos que haya sido siempre el Espíritu Santo. Es decir, que antes del Concilio de Nicea se hablaba de ¿qué? De tres personas. O sea que el término de tres viene del catolicismo. No, porque todavía no había catolicismo. En este momento no había, era la Iglesia apostólica, eran los padres de la Iglesia, y se hablaba de ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esto no es católico. Miremos lo que siguió diciendo. Por lo tanto, nada en la Trinidad puede ser llamado menos o más, desde que la fuente de la divinidad solo contiene todas las cosas, por su palabra y su razón, y por el espíritu de su boca santifica todas las cosas. Muy bien. Miremos qué decía Tertuliano. Tertuliano, que vivió del 160 al 215, dice: nosotros definimos que hay dos, el Padre y el Hijo, y tres con el Espíritu Santo. Este número es hecho para salvación, lo que crea unidad en Trinidad, interrelacionando los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Será que tres viene del catolicismo? No. Los protagonistas en el Concilio de Nicea fue Tertuliano y Arios. El uno diciendo que siempre Dios, siempre el Hijo. Y Arrio decía: no, había un tiempo en que el Hijo no era. Pero para Arios, Cristo vino a hacer una tercera cosa. No es ni Dios ni hombre, sino algo intermedio. Existía Dios, la creación y Cristo. O sea, Arrio lo veía como un semidios, que Jesús era no totalmente Dios, pero tampoco era humano. Entonces era una cosa ahí como semidios. Y eso era más paganismo que la misma Trinidad. Más que Dios. ¿Cómo? El Dios testigo, el Jesús del testigo, que es semidios, que es un Dios inferior. Más que humano, menos que Dios. Más que humano, menos que Dios. Así era como lo concebía. Esta doctrina era gnóstica.
Porque en el mundo griego, ¿qué era lo que ellos veían? Semidioses, ¿cierto? Mitad hombres, mitad dioses. Entonces, ese concepto griego de semidioses es lo que se introduce con Arrio, y esto es más paganismo que la misma Trinidad. Porque la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, habiendo tres, no es el punto allí. Ahora, los cristianos gnósticos sostenían la idea neoplatónica de que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Consecuentemente, el Dios supremo y perfectamente espiritual no pudo haber creado el mundo él mismo. Por lo tanto, debe haber sido creado por una deidad inferior. ¿Me hago entender? Como hay maldad y Dios es perfecto, pues Dios no pudo haber creado este mundo. Entonces, tuvo que haber sido un semidios. Así era como yo lo veía. El gnosticismo, el monarquianismo y el arrianismo, todos se ponen de acuerdo para decir que un ser supremo es un uno completamente separado de los muchos, libre de todo pluralismo, por lo cual no podían concebir la idea de que Dios podría ser tres en ningún sentido. Ahí está. Por lo tanto, los gnósticos y los arrianos sostuvieron que Jesús era una divinidad separada del Dios supremo, mientras que los monarquianistas mantenían que Jesús era una manifestación del Padre, la única persona divina. A pesar de sus diferencias, todas estas herejías suponen que Dios no puede ser uno en un sentido y tres en otro sentido. Ahora yo les pregunto, ¿qué es más paganismo? ¿Decir que Dios es solamente uno o dos, o decir que es tres? ¿Qué es más paganismo de los tres? Que son dos. ¿Sí o no? O decir que es uno solo. Es más paganismo eso que decir que son tres. Miremos eso, no se queden solamente con esto. Vamos a mirar ahorita más adelante este concepto. ¿Qué fue lo que se dijo sobre Jesús en el concilio de Nicea? En el concilio de Nicea dijeron que Jesús era engendrado, pero no creado, de la misma sustancia del Padre. ¿Sí? Y que había un tiempo en que Él no era, y que Él vino a ser de las cosas que no eran. O discuten que el Hijo de Dios es una sustancia o esencia no, perdón, eso era lo que decían los demás. Pero en el concilio de Nicea dijeron que era de la misma sustancia del Padre. ¿Será que decir que es de la misma sustancia del Padre es verdad o no es verdad? El Espíritu de Profecía lo dice, y lo dice y la Biblia también la dice. En 1893, en esta publicación de Señales de los Tiempos, la hermana White dice: con cuánto poder y firmeza pronunció estas palabras. Los judíos jamás habían escuchado palabras semejantes de labios humanos, y una influencia persuasiva se apoderó de ellos, porque pareció que la divinidad fulguró a través de la humanidad cuando Jesús dijo: yo y el Padre una sola cosa somos. Las palabras de Cristo estaban llenas de significado profundo. Cuando expresó la pretensión que Él y el Padre eran de una misma sustancia, poseyendo los mismos atributos, los judíos entendieron su significado. No había razón por la cual ellos malentenderían, y tomaron piedras para apedrearlo. ¿Qué fue lo que dijo entonces? El Padre y yo tenemos la misma sustancia. Y eso no fue lo que dijo el concilio de Nicea. Ah, y por lo que lo dice el concilio de Nicea, entonces eso es malo. Como lo dijo allá la Iglesia Católica o ese concilio, entonces todo eso lo que venga de allá es malo. ¿Será que sí? No necesariamente todo lo que venga de allá es malo. ¿Qué es lo que dice? Confirmémoslo con el Espíritu de Profecía. ¿El Espíritu de Profecía dice lo mismo? Sí, que es de la misma sustancia. Entonces no porque venga de allá atrás entonces es malo o está mezclado con filosofía o con paganismo. No. Un dato interesante sobre el concilio de Nicea es que de los 318 obispos que estuvieron, solamente 79 vinieron del lado romano. ¿Qué quiere decir? ¿Que quiénes eran la mayoría? Los orientales. ¿Y quiénes eran los orientales? Los del Imperio Bizantino. Y allí todavía guardaban el sábado, y lo guardaron hasta el año 600 y pico. Mientras que el lado católico, ellos empezaron a guardar el domingo, ellos tenían el obispo de Roma, ellos empezaron a tener... Pero ¿quién era la mayoría en este lado? ¿El lado romano o el lado bizantino? El lado bizantino era mayoría. Quiere decir que lo que se declaró allí
estaba siendo dirigido por Dios. O sea, en su momento y la luz que ellos tenían, no tenían tanta luz en cuanto al engendramiento, porque hoy en día ya tenemos claro eso, pero en su momento había muchísima luz. ¿Sí? En el concilio de Calcedonia, en el 451, se dice que Jesús era consustancial con el Padre y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. O sea, que tenía la misma sustancia de Dios y tenía la misma sustancia nuestra. ¿Eso no es lo que dice el Espíritu de Profecía? Ellos dijeron en ese momento que Cristo, Hijo, Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Tengamos en cuenta estos términos, lo repetimos. Inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Vamos a ver qué dice el Espíritu de Profecía sobre eso. Si dice igual o dice diferente. Dice, en Él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, vamos a leer antes de esto. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola naturaleza. En una sola persona. No en una sola naturaleza, en una sola persona. Quiere decir que estaban, ¿qué cosa? Ambas naturalezas. Dice, la deidad no se debilitó ni murió. Eso habría sido imposible. Miremos qué nos dice señales de los tiempos. Pero los sacerdotes y dirigentes fallaron al darse cuenta que en Cristo la divinidad estaba entronada en la humanidad. La humanidad de Cristo no podía ser separada de su divinidad. Y aquí es donde entra esta teoría falsa, que dice que el Espíritu Santo es la divinidad de Jesús. Que Jesús, hombre, se queda allá y que lo que viene a nosotros es su divinidad. Pero ¿qué dice el Espíritu de Profecía? No se podían, ¿qué? Separar. No se podían separar. No se podían dividir, no se podían separar. También en Manuscript Releases aparece diciendo las mismas palabras. En otro contexto dice, el archiapóstata, quien aún retiene la estructura elevada, dio la hueste apóstata, quien estaba asociado con los seres humanos en la lucha contra Dios. Las agencias satánicas confederaron con hombres malos para guiar al pueblo a creer que Cristo era el principal pecador y hacerlo un objeto de aborrecimiento. Pero los sacerdotes y dirigentes fallaron al darse cuenta que en Cristo la divinidad estaba entronada en la humanidad. La humanidad de Cristo no podía ser separada de su divinidad. El boletín de la Asociación General de 1899 dice, Cristo tenía dos naturalezas. La naturaleza de un hombre y la naturaleza de Dios. En Él, en Jesús, la divinidad y la humanidad fueron combinadas. La esperanza del mundo que perece descansa sobre su obra mediatoria. Únicamente Cristo ha logrado alguna vez vivir una vida perfecta, al vivir un carácter puro y sin mancha. Él exhibió una humanidad perfecta, combinada con la deidad, y al preservar cada naturaleza distinta, le ha dado al mundo una representación del carácter de Dios y del carácter de un hombre perfecto. Noten cómo es igual que el concilio que veíamos nosotros atrás en el concilio de Calcedonia. Dos naturalezas, ¿se acuerdan? Inconfundibles. ¿Sí ven que el Espíritu de Profecía dice que no se confunden? Incambiables, porque el uno no degradaba al otro. Indivisibles. ¿Se acuerdan que el Espíritu de Profecía también dice que no se podían separar? Inseparables. O sea que todo lo que dice el concilio de Calcedonia, o por lo menos ese punto, sobre Cristo, es tal cual como lo confirma el Espíritu de Profecía. ¿Sí? Entonces, el hecho de que ellos lo hayan dicho no quiere decir que eso sea catolicismo, o que sea filosofía, o que sea paganismo. Para eso tenemos el Espíritu de Profecía. Y vemos, listo, vamos por el camino. La luz se va revelando poco a poco. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a pegar a tres, que es que tres es paganismo, y tres es paganismo, y tres es paganismo, pero es que también el Dios Janus es ¿qué? Dos. Es dos, dualidad. Y esta es la imagen que aparece del Dios Janus. Entonces, si tres es paganismo, pues también podemos decir que Dios es paganismo, porque ahí están. El Dios Janus era
el Dios que aparecía y aparece en el Vaticano, un Dios que tiene un rostro hacia adelante y otro rostro hacia atrás. Y si miramos, por ejemplo, el Dios Pan tiene dos caras, es tanto bueno como malo. En la parte buena aparece con un cordero y aparece como un pastor, y en la parte mala aparece con cachos de chivo y tiene patas de chivo, y ya anda con chivos y no con corderos. Y por esa razón dentro del catolicismo se escucha mucho eso de apariciones del diablo con patas de chivo, porque ese es el Dios Pan. Y según algunas declaraciones católicas, el Dios Pan fue bautizado dentro de la Iglesia Católica. Entonces, por eso, esto es en el Vaticano. Esta imagen que ustedes ven aquí, esto no es del paganismo, esto no es por allá de los griegos o romanos, esto es del Vaticano. Esto es una imagen del Dios Janus en el Vaticano. O sea que 3 es pagano. Uy, no, nada que tenga que ver con 3. Pero 2 también. Y si vamos a 1, pues también. Si no vamos a mirar, hay algunos, por ejemplo, los medopersas también tenían a un dios, Zoroastro, y era uno solo. Y los musulmanes, ¿qué tienen? Uno también, pero el dios de los musulmanes no es el mismo nuestro. Y ellos tienen uno. Entonces, si vamos a hablar de 1 es pagano, y 2 es pagano, y 3 es pagano. Entonces, al fin, ¿qué? Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Que el diablo ha querido falsificar todo lo que la Biblia dice. Si es 1, bueno, lo falsificamos. Si es 2, lo falsifica. Si es 3, lo falsifica. Y si fuera 4 también. O sea, esto no es el número. Esto no es la cantidad lo que lo hace pagano, no. Sino es la concepción, lo que se entiende, la percepción. Y cómo se explica. ¿Sí? ¿Qué es? Por ejemplo, mirando lo que es la Trinidad pagana hindú. Ahí tenemos nosotros a Vishnu, que es el grande. Tenemos a Shiva y tenemos a Brahman. Esa es la Trinidad pagana del hinduismo. Vamos a ver cómo la conciben ellos. Porque si no decimos, uy, sí, allá tienen 3 y nosotros también creemos en 3. Uy, no, eso es paganismo. Vamos a ver cómo la entienden ellos. Y ahí es donde nos damos cuenta. La Trimurti, que es la Trinidad hindú, es un concepto en el hinduismo en el cual las funciones cósmicas de la creación, mantenimiento y destrucción son personificadas por las formas, ¿sí?, de Brahman, Vishnu y Shiva respectivamente. Ahora, la triada hindú consiste de Brahman, el emanador, Vishnu, el sustentador, preservador, y Shiva, el benefactor, destructor y el regenerador. Ahora, notemos más adelante cómo dice Vishnu el primero y Brahman el segundo logos. Y cómo dice más adelante que en las Indias Purinas es Vishnu el primero y Brahman el segundo logos. O sea que son, ¿qué?, intercambiables. Vishnu puede ser en un país el emanador, o en otra cultura puede ser el otro el emanador, si ese se convierte en sustentador. ¿Perdón? Sí. Emanador, y el otro es el sustentador o benefactor. Sí. Y el otro es el destructor. Shiva siempre es el mal, el destructor. Entonces notemos cómo son intercambiables. Eso como que suena igualito a lo que dicen algunos pastores adventistas, de que es intercambiable la posición, que el uno puede ser padre, o puede ser también hijo, puede ser Espíritu Santo. ¿No? Eso sí es paganismo. Eso sí es paganismo. Decir que los papeles son intercambiables, eso sí es paganismo. No es la cantidad, sino cómo se explica. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se ¿Perdón? dice? ¿El qué? Stephen Bohr lo dice, lo dijo en Barquisimeto. Entonces, y eso es lo máximo, una de las personas que muchos reformistas escuchan y dicen, uy, ese hermano enseña muy bien. Pero ahorita nos damos cuenta que no todo lo podemos escuchar. Ahora, sigamos leyendo, porque esto nos aclara. Entendiendo cómo es que lo entienden los hindúes, nos damos cuenta qué es paganismo y qué no es paganismo. Entonces, sigue diciendo. A ver, leemos otra vez. En las Indias Puranas es Vishnu el primero y Brahman el segundo logos, o los creadores ideales en prácticos, ¿perdón?
y prácticos, quienes son representados respectivamente, uno como manifestando el lotus y el otro como proveniendo de este. Pero Brahman, por ejemplo, debido al significado de expansión inherente en el nombre, podría igualmente ser visto como la fuente de Vishnu. Noten cómo Brahman, ¿sí?, es igualmente visto como la fuente de Vishnu. Ahora, más adelante dice Brahman es el Altísimo, la nada, el vacío, no se puede imaginar ni describir, está por encima de todo nombre, forma, tiempo, espacio. Brahman es todo aquello que no se puede medir, pesar o ver. Ahí es donde encontramos nosotros ¿qué cosa? ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Lo del panteísmo. ¿Se acuerdan? Sí. Que Dios era el que estaba en todas partes, era el vacío, no tenía forma, y ¿se acuerdan que Locke decía que era Dios el Padre? Sí. Pero después dijo, no es el Padre, sino es el Espíritu Santo el que está en todas partes. Porque es que del hinduismo es Brahman el que es todo y a la vez no es nada y está en todas partes. Por eso que Locke decía, es el Padre. Pero después como que se dio cuenta, el Espíritu Santo es el que mejor se encaja, entonces es el Espíritu Santo, pero como dentro del paganismo sus papeles, sus roles son intercambiables, entonces no importaba, él podía decir que era el Espíritu Santo, pero se estaba refiriendo ¿a quién? A Brahman, porque como los papeles se pueden intercambiar, el uno puede ser el emanador, y después intercambiar, y el que salió puede ser el emanador, entonces pues no importaba. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba desvirtuando la personalidad de Dios. Piensa en el uno o en el otro, estaba desvirtuando la personalidad de Dios. ¿Verdad? Convierte en un Dios impersonal. Un Dios impersonal. Exacto. El intercambio de roles es paganismo. Ahora, notemos otra cosa aquí importante. Vishnu, vamos a leer en la parte de abajo. Aspecto masculino. Vishnu siempre tiene aspecto masculino. En cambio, Shiva, que es el hijo, él puede ser tanto masculino como femenino. Ahora, Vishnu dice, ¿perdón? Brahman, aspecto femenino. El Brahman es el aspecto femenino. Y por ahí tengo una cita de la Asociación General de la Iglesia Adventista donde dice que Dios lo llaman ellos ella. Sí, eso lo tengo, ustedes lo pueden ver. Está en inglés, dice ella, y dice, esto no es un error tipográfico ni teológico. Se está concebiendo dentro del adventismo a Dios como ella. Y eso dice, es igualito a Brahman. Brahman, aspecto femenino, emanador, papeles intercambiables. La Trinidad Adventista, si esta es la posición adventista oficial, no es la misma que nosotros creemos. Olvídense, puede ser adventista, pero no es la misma. Según lo que escucho, que Bord dice eso, según lo que me acuerdo de ella, estamos hablando aquí, eso sí es paganismo. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día, ya es muy diferente. Ahora, miremos lo que dice acá, Vishnu, aspecto masculino. Para poder mantenerlo creado, Brahman produjo de su diestra a Vishnu. Entonces, ¿qué ocurre dentro del paganismo? Hay una emanación de su diestra. Hay una copulación. ¿Sí? Engendramiento. El hijo sale ¿de quién? Del Padre. Pero es que Jesús nunca salió del Padre. Él siempre existió a la diestra del Padre. Muy diferente a lo que dice el paganismo. Pero estas doctrinas erradas dicen que Jesús es el hijo literal de Dios. Porque fue engendrado, salió. Eso es lo que cree este tal Cristian Silva. Dice que Jesús es el hijo literal. Pero para que sea literal quiere decir que emanó del Padre. Eso es lo que dice el paganismo. Sí, de Juan 17. Y también de Proverbios, donde dice que ese fue engendrado. Y de la palabra unigénito. Entonces de ahí viene. Pero en la Biblia nunca se dice que Jesús tenga inicio. Sino Él es ¿qué? El alfa y el omega. El principio y el fin. Desde antes de la creación. Correcto. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Paganismo lo tenemos en todas formas, bien sea en Trinidad o en dualidad o en uno solo. En cualquiera de las tres podemos tener paganismo. Lo que nos interesa a nosotros es cómo se presenta el tema. ¿Qué es lo que se explica con respecto al tema? Que sean tres, que sean dos, no. ¿Cómo se está explicando? ¿Cómo se está entendiendo? Para ver si es paganismo o es lo que dice la Biblia. Entonces, lo produjo Vishnu. Vishnu es el símbolo de la energía en el mundo. Su color oscuro quiere decir que no puede ser apreciado a través de nuestros ojos. Todo esto es
¿Qué dicen? Porque les he dado la palabra que me diste y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Ah, sí. Han creído que tú me enviaste. Que salí de ti. Pero salió... ¿Perdón? Ese salir de ti es el hecho de que el Padre lo envía. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente ahorita en esta diapositiva que sigue. Bien. Aquí tenemos la trinidad egipcia. Horus, Osiris y Set. Osiris y Isis. ¿Sí? Pero porque son tres no quiere decir entonces que... Es lo que marca la hostia. Exacto. Entonces, ¿en qué consiste como conclusión la trinidad pagana? Consiste de seres amorfos, es decir, que no tienen forma, impersonales y a la vez seres personales. Dios es femenino y masculino a la vez. Postula un Dios emanador, un Dios sustentador, destructor y otro regenerador. Son dioses derivados que provienen de otro y se manifiestan. Y que decíamos que se intercambian los roles. Ajá. Materialización de dioses, tanto el agua, el fuego, la tierra. Confunde la personalidad y la actuación de los dioses. Que puede ser uno, puede ser el otro, puede venir acá, puede ir. Todo O sea, eso no, es lo mismo, son iguales, sale del uno sale del otro, cambian roles, todo eso sí se ve en el paganismo. Esta es una cita de la cual se pegan estas personas para decir que Jesús procedió de la diestra del Padre. Vamos a ver qué dice la cita. Esto viene de Review and Herald del 9 de julio de 1895. Dice: el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito, rasgó de su seno a aquel quien fue hecho en la imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra a revelar cuán grandemente amó a la humanidad. Él está dispuesto a hacer más de lo que podemos pedir o pensar. ¿Ustedes entienden de ahí que Jesús procedió del Padre en el momento en que fue engendrado? Yo no sé, yo no entiendo eso, no sé si de pronto es que no lo vea bien. ¿Ustedes entienden de que ahí Jesús está saliendo del lado, naciendo del Padre o siendo engendrado del Padre? Se dice, por ejemplo, la postura general que alguno dice, pierde un hijo, dice, lo arrancó de mi lado, ¿no? Pero es otra persona. O sea, estaba tan Separado. Estaba tan ligado, tan unido, era tanto el dolor y tanto el sacrificio. ¿Y para qué lo rasgó? ¿Para que naciera o para que viniera al mundo? Para que viniera al mundo. Ah, no lo rasgó para que Jesús pudiera nacer de su seno, sino para que viniera al mundo. Entonces, vemos la unidad de Padre e Hijo y la separación y lo que eso le costó al Padre separarse de su Hijo. Porque compartían ese trono. Porque compartían ese trono, entonces viene al mundo. De este texto me lo mostraron en Granada diciéndome, no, es que sale del seno. Y que se rasgó su seno y de ahí salió Jesús. Y yo, ¿cómo así que el Espíritu de Profecía dice eso? Yo quiero ver la cita. Y me pasaron el escrito y empiezo yo a leerlo. Y digo, no, pero me dice, ahí abajo está en inglés. Y yo, venga, miro. Y empiezo a leer y digo, no señor, esto está mal traducido. Esto no dice así como usted me lo quiere decir. Véanse, se lo leo. No, pero léalo en español. Yo digo, no, yo lo quiero leer en inglés. Y empiezo yo a leerlo y le digo, eso no está así. Ahí dice es que salió, pero para ser entregado al mundo. O sea, en el momento de la separación. Pero no que en ese momento era que Jesús estaba naciendo. Esto es una de las citas más fuertes que sacan ahí. Si Jesús estaba naciendo, entonces quería decir que el Dios que lo dio fue María. Entonces, porque él nació fue de María. No, ellos dicen allá atrás, en la eternidad, cuando Jesús, que salió del Padre y que Él se rasgó el seno y que ahí salió Jesús. Por eso. Pero no ese texto no quiere decir eso. Yo no sé si es que yo no lo veo, pero eso no quiere decir eso. Y ahí sigue hablando de la entrega y de cómo Jesús, el amor de Dios hacia el hombre, pero no tiene nada que ver eso. Ahora, ¿será que engendrar quiere decir nacer? Es que se habla del hijo, del engendramiento, ¿no? O sea, de que en Proverbios nos habla de engendrada, ¿cierto? Eternamente tuvo el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. ¿Se acuerdan en Proverbios 8? Sí. Que habla de que fui engendrada y se habla de la sabiduría. Entonces, sí ve, ahí está Jesús, engendrado. Pero este es el contexto que la hermana White toma. En el libro Exaltada Jesús, página 10, o en Mensajes Selectos también nos dice: si Cristo creó todo lo que existe, entonces Él existe antes de todas las cosas. Las palabras expresadas con relación a esto son tan decisivas que nadie necesita quedar presa de dudas.
Cristo era Dios esencialmente y en el sentido más elevado. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta. Y en ese contexto es que la hermana White toma Proverbios y dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrado. ¿Será que engendrado con relación a Jesús quiere decir proceder? ¿Quiere decir nacido? ¿Quiere decir que vino o creado, o que viene del Padre? El contexto, según lo presenta el Espíritu Profecía, es Dios esencialmente y en el sentido más elevado. Entonces engendrar no es emanar del Padre, ¿sí? Cuando tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con eso. Ahora, la definición de engendrar viene de unigénito, ¿sí? El hijo unigénito de Dios. Unigénito proviene de dos palabras, de monogenes. Se utiliza 9 veces en el Nuevo Testamento y 5 veces son aplicadas a Jesús. Hay una vez que se utiliza en Hebreos 11:17 y es referente a ser el único en su tipo dentro de una relación específica. Es decir, como el caso de Isaac. Dentro del matrimonio era el único, que había otro, pero dentro del matrimonio era el unigénito, era el único. Con respecto a Jesús, significa único de su tipo o de su clase, único en su género. Eso es lo que significa, no significa engendrar. Lo que pasa era que antes se creía que esa palabra provenía, durante muchos años se pensó que la palabra unigénito era un derivado de dos términos griegos, mono, que significa solo, y genao, que significa engendrar. Y por esa razón, los concilios, el concilio de Nicea era que veíamos, decía engendrado pero no creado, porque ellos pensaban que monogenes venía de monos y genao es engendrar. Pero resulta que en el siglo XX se ha mostrado, debido a los estudios y a un entendimiento mejor del griego, entonces se entiende, no es que venga de genao, sino de genos, y genos es clase o tipo. Por lo tanto, la palabra significa más bien hijo único o hijo único en su género, o sea, único en su tipo. ¿Me hago entender? No significa engendrar, significa único en su género. No hay otro como Jesús, ¿sí? No es que sea engendrado. Cuando se dice unigénito, no es que sea engendrado, sino que sea único en su género. ¿Estamos? Listo. El título hijo de Dios tiene que ver con su encarnación. Miremos, por ejemplo, que nos dice Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y notemos cómo nos dice Lucas 1:31. Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. O sea que el título Hijo de Dios tiene que ver con ¿qué? Con la naturaleza con el humana engendramiento, o sea, con la encarnación del Hijo de Dios. y con la resurrección. Con eso es que tiene que ver el título Hijo de Dios, pero nunca con su engendramiento por allá en las edades eternas. Sin embargo, el Espíritu de Profecía siempre habla del Hijo de Dios. Entonces dejémoslo como Hijo de Dios, porque ese es el nombre pues es el título que se aplica a él. Ahora, en la Review and Herald de 1905 nos dice: Cristo es uno con el Padre, pero Cristo y Dios son dos personas distintas. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Bueno, todas estas cosas ya son claras para nosotros. Por ejemplo, el mensaje selecto nos dice: pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre. ¿Será que la vida que tenía Jesús era prestada? ¿Provenía de alguien? No, no era derivada, no era prestada, era original. Ahora, cuando dice que el Padre me dio la vida,
¿Será que quiere decir entonces que hubo algún momento en que Dios le dio la vida a él? No, ¿O qué es lo que querrá decir ahí? lo envió. ¿Ah? Cuando vino a encarnarse, porque si antes no era prestada, no era derivada, siempre existió a la diestra del Padre, siempre estuvo con él, entonces no se está hablando de esa vida, sino es de la vida en el momento de la encarnación. Ahora, la vida de Cristo no proviene del Padre, y eso lo podemos ver en Exaltada a Jesús, por ejemplo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. ¿Qué quiere decir? Pues que Él mismo tiene existencia propia, que Él autoexistente, preexistente. No, la vida no la tiene del Padre, es suya propia, no prestada, no derivada. Yo pongo la vida, la vuelvo a tomar. Todos estos textos son complementarios, tenemos que verlos en una luz completa, no solitos, porque entonces nos confundimos. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Nunca. Siempre estuvo al lado de su Padre. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo, nos dice Evangelismo. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha. Nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Nunca. Eso no es cuestionable. ¿Por qué tomamos el caso de Jesús? Porque es que con Jesús también se meten. Porque es que el ataque es Jesús y el Espíritu Santo. Jesús es inferior, Jesús es emanado o surge del Padre, es el Hijo literal, dicen ellos en la página en internet. No, esto no es así, no es el Hijo literal. Tampoco es como lo ve el paganismo, que es una cuestión intercambiable. No es tampoco así, pero tampoco es de esa manera. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre, desde la eternidad. Era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. Evangelismo, página 446, dice: Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades eternas. Nuevamente, nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con números. No podía ser calculada por cómputos humanos. Ahí está, señales de los tiempos. Entonces, todo esto es con respecto a la vida de Cristo.